Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. En este episodio de Ley y Libertad examinaremos los casos número 2 y 3 que hacen parte de esta serie de derechos y libertades fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por un lado, Open Door y Dublin Well Woman contra el Estado de Irlanda y por otro, Vaux contra el Estado de Francia. Estas dos decisiones que resolvieron estos casos están directamente relacionadas. Por esta razón vamos a examinarlas en orden cronológico, empezando por Open Door y Dublin Well Woman contra el Estado de Irlanda, sentencia que fue emitida en octubre 29 de 1992, para finalizar con Vaux contra el Estado de Francia, sentencia proferida 12 años después, el 8 de julio de 2004. Caso número 2. Open Door y Dublin Well Woman contra el Estado de Irlanda de octubre 29 de 1992. El tema central en esta ocasión fue el aborto y el valor del derecho a la vida del niño por nacer. Este caso fue resuelto por el Tribunal Europeo el 29 de octubre de 1992. El artículo central de esta sentencia y aplicado en el caso fue el 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Conforme a este, abro comillas, el tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las altas partes contratantes de los derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos. Las altas partes contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. Cierro comillas. Ahora bien, es importante mencionar que en este caso las demandantes invocaron las siguientes normas del Convenio Europeo en su escrito de demanda. Por un lado, el artículo 8 sobre el respeto a la vida privada y familiar, el artículo 10 sobre la libertad de expresión y finalmente el artículo 14 sobre la prohibición de discriminación. Dicho lo anterior, los hechos más importantes de este caso fueron los siguientes. Es esencialmente por razones de procedimiento que este caso, Open Door y Dublin Well Woman, pasó a la historia. ¿Puede una restricción a los derechos y libertades fundamentales resultar únicamente de un acto administrativo o de una ley que no ha sido aplicada? Las demandantes en este caso fueron, por un lado, dos asociaciones que ofrecían a mujeres embarazadas posibilidades de viajar al extranjero para practicarse un aborto, y por otro, varias mujeres que se unieron individualmente como coadyuvantes. Juntas solicitaron al Tribunal Europeo condenar al Estado de Irlanda por violar los artículos 8, 10 y 14 del Convenio Europeo, tras proferir un acto administrativo en donde se ordenaba no comunicar más información relacionada con esta posibilidad que existía de practicarse un aborto. En este punto es importante tener en cuenta que el momento en el cual transcurrían estos hechos, la octava enmienda de la Constitución de Irlanda, que había entrado en vigencia luego de un referendo llevado a cabo en 1983, daba a la vida del feto o del niño por nacer el mismo valor que a la vida de la madre. Abro comillas. El Estado reconoce el derecho a la vida del no nacido y teniendo debidamente en cuenta el mismo derecho a la vida de la madre, garantiza en sus leyes el respeto y en la medida de lo posible la defensa y reivindicación de este derecho. Cierro comillas. Sin embargo, varios años después de proferida esta sentencia, la Constitución irlandesa cambió luego del referendo sobre la octava enmienda que se llevó a cabo en mayo de 2018, lo cual condujo a que a partir del 1 de enero de 2019
la ley irlandesa permitiera el acceso al aborto hasta las 12 semanas de gestación. Ahora bien, de esta sentencia de 1992 se pueden destacar dos aspectos importantes. El primero tiene que ver con las restricciones a los derechos y libertades fundamentales, producto de la sola exigencia de una legislación o de un acto administrativo. Y el segundo, sobre el aborto y el valor del derecho a la vida del niño por nacer. Revisemos cada uno por separado. Primero, las restricciones a los derechos y libertades fundamentales producto de la sola exigencia de una legislación o de un acto administrativo. En el pasado, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo ya habían admitido que una persona susceptible de ser sujeto de aplicación de una ley que ella misma considere que es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos pueda bajo ciertas circunstancias ser considerada como víctima conforme a las disposiciones del convenio. Lo anterior inclusive en los casos en donde no exista un acto administrativo individual que le concierna de forma directa. En otras palabras, para la Comisión Europea y el Tribunal Europeo, la sola existencia de una ley puede violar los derechos de un individuo, aún en la ausencia de una medida de aplicación que le competa a éste específicamente. Esta sentencia de octubre 29 de 1992 fue la ocasión en donde confluyeron esos precedentes jurisprudenciales. El Tribunal Europeo aceptó que se aplicara el artículo 34 del Convenio Europeo y, por lo tanto, que las demandantes pudieran ser reconocidas como víctimas del acto administrativo denunciado por el solo hecho que ellas corrían el riesgo de sufrir sus efectos. Ahora, si bien las demandantes no estaban en estado de embarazo en el momento en el cual se examinó su demanda, ellas fueron tratadas como mujeres en edad de procrear que podían sufrir las restricciones denunciadas que, en concreto, se relacionaban con su derecho al respeto a la vida privada y familiar, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. En consecuencia, el Tribunal Europeo consideró que el acto administrativo adoptado por el Estado irlandés que prohibía difundir información a mujeres embarazadas sobre la posibilidad de viajar al exterior para practicarse un aborto podía afectarlas directamente. Segunda consideración, el aborto y el valor del derecho a la vida del niño por nacer. El Estado de Irlanda alegó en esta ocasión que el acto administrativo adoptado resultaba necesario para la protección del derecho a la vida del niño por nacer y que el artículo 10 sobre la libertad de expresión del Convenio Europeo debía interpretarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 2 sobre el derecho a la vida, norma que, según el Estado, protegería la vida de los niños por nacer. Conforme al artículo 2, el convenio prevé lo siguiente. Abro comillas, derecho a la vida. Primero, el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena. Segundo, la muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario. A. En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. B. Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente. C. Para reprimir de acuerdo con la ley una revuelta o insurrección. Cierro comillas. Con lo anterior hemos concluido el análisis del caso número 2. Pasemos ahora a revisar el caso número 3, es decir, Vaux contra Francia. El tema central en esta ocasión, Vaux contra el Estado de Francia, fue el derecho a la vida del niño por nacer. Este caso fue resuelto por el Tribunal Europeo el 8 de julio de 2004.
La norma central en esta sentencia y aplicada al caso fue el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que acabamos de citar. Dicho lo anterior, los hechos más importantes fueron los siguientes. Como resultado de una confusión de los servicios hospitalarios entre dos mujeres casi homónimas y la negligencia de un médico que insertó un dispositivo intrauterino en el cuerpo de la persona equivocada, la demandante, cuyo nombre era Tin Nouveau, residente en Francia, con 6 meses de embarazo, debió ser sometida a un aborto terapéutico. En Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la mujer denunció la falta de protección de la vida del niño por nacer en la ley penal francesa. Esto porque sostuvo que el Estado francés había no solamente incumplido las obligaciones de las que es titular en virtud del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también por no haber calificado el acto que ejecutó el médico de homicidio involuntario. De esta sentencia de 2004 se puede destacar un aspecto importante. El punto de partida del derecho a la vida es determinado por la legislación nacional de un Estado. Revisémoslo en detalle conforme a las consideraciones del Tribunal Europeo. A diferencia del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se denomina el Pacto San José, que dispone que el derecho a la vida puede ser protegido a partir de la concepción, el artículo 2 del Convenio Europeo permanece silencioso respecto a los límites temporales del derecho a la vida y en particular no define cuál es la, entre comillas, persona cuya, entre comillas, vida se protege con fundamento en sus disposiciones. El Tribunal Europeo ya había considerado en la sentencia que acabamos de revisar, Open Door, de octubre 29 de 1992, que no hay lugar a determinar si el derecho a la vida reconocido por el artículo 2 del convenio existía igualmente para los fetos o niños por nacer. Sin embargo, esta sentencia era ya antigua y en materia de admisibilidad, la sentencia Bozo de septiembre 5 de 2002 sembraba una duda al contener el siguiente extracto, abro comillas, suponiendo inclusive que en las mismas circunstancias el feto pueda ser considerado como un titular de los derechos protegidos que prevé el artículo 2, cierro comillas. Esta formulación fue retomada textualmente en esta sentencia Vaux contra el Estado de Francia. Sin embargo, considerando la disensión existente entre los estados europeos, que es producto de la diversidad de concepciones, de culturas jurídicas y de estándares de protección nacionales, el Tribunal Europeo en esta ocasión se refugió detrás del poder discrecional del Estado de Francia en esta materia en concreto. En consecuencia, a partir de esta sentencia, Vaux contra Francia, el punto de partida del derecho a la vida se determina a discreción de los estados, independientemente de la interpretación progresiva que el tribunal pueda llegar a realizar del Convenio Europeo. Como fundamento de su posición, en esta ocasión el tribunal multiplicó las intervenciones de terceros y las remisiones a los convenios y a instituciones internacionales especializadas, principalmente el Convenio de Oviedo relativo a los derechos humanos y la biomedicina firmado en 1997.